Bueno, muchas gracias. Reconozco que vamos un poquito tarde, como 40 minutos tarde, y también reconozco que mi charla se traslapó bastante con la charla que acabamos de escuchar. Encuentro que muchas de las diapositivas como que se superponen, así que voy a tratar de resaltar algunas cosas, pero no voy a repetir todo lo que ustedes ya escucharon, así que espero que esto nos ayude a recuperar algo de tiempo. Bueno, no tengo ninguna nueva declaración que hacer en los últimos 20 minutos. Creo que una de las cosas que es útil es, ustedes han escuchado sobre el rol creciente del trasplante hepático en un par de charlas, pero creo que este caso puede ayudarnos a identificar exactamente cómo esto se puede aplicar a la práctica clínica. Este es un hombre de 54 años que hemos visto con una historia de cirrosis por hepatitis C. Fue curado en su hepatitis C, tenía enfermedad hepática, aunque también tenía hipertensión portal, como escucharán. Y esta es una de las cosas de las que hemos hablado antes, la importancia de vigilancia de HCC. Este paciente estaba en vigilancia de HCC. Y una de las cosas que pasa cuando alguien es tratado para hepatitis C es que estos pacientes como que pueden perderse. Uno se está compensado, se está sintiendo mejor, y esta última parte importante se pierde, y en este paciente, en este caso, el paciente se le perdió al programa de vigilancia. Entonces él se presentó 2 años después, incidentalmente no tenía HCC de estadio avanzado, pero sí tenía una categoría de estadio B de BCLC, dos lesiones 4,5 centímetros y 3 centímetros, ambas LR5, así que HCC, pero excede los criterios de Milán. Este ha confesado el Child-Pugh A, pero sigue teniendo hipertensión portal con un conteo de plaquetas en 72. Y creo que esto históricamente habría sido un paciente que, aunque reconocemos que tiene carga tumoral limitada, sería tratado con terapia locorregional, y continuaremos con esta terapia locorregional de forma indefinida, en el sentido de que nunca realmente sería considerado para terapia quirúrgica porque estaba más allá de los criterios de Milán. Ahora, esto no es sorprendente. Se hizo el primer trasplante de hígado en los 60. Esta fue la primera experiencia con trasplante hepático. Esto fue publicado en 1985. Aquí podemos ver al lado de la columna de mano derecha que todos ellos murieron, y murieron muy pronto. Entonces la experiencia inicial fue bastante oscura, una tasa de recurrencia del 72%, sobrevida libre de recurrencia de 8 meses, y 30 de 41 pacientes murieron. La conclusión de esto es que es tentador concluir que el trasplante hepático para HC no es apropiado conceptualmente. Cuando uno desglosa este reporta y uno mira este estadiaje, esto comienza a informarnos cómo realizamos los trasplantes hepáticos por los próximos años. Cuando esta moratoria se levantó, vemos que la enfermedad de estadio temprano se ve muy, muy razonable, y la etapa tardía se ve bastante complicada. Los criterios de Milán, ustedes ya han escuchado sobre esto. Esto fue uno de los artículos seminales. Creo que desde el punto de vista de HCC y trasplante hepático, transformó la forma en la que abordamos esto. Definen los criterios de Milán de forma interesante. Esto se miró, son resultados entre 48 pacientes. Cuando alguien les diga, no, son solo esta cantidad de pacientes, ustedes les pueden decir, no, los criterios de Milán tienen solo 48 pacientes. 1000 pacientes no necesariamente son mejores que 50. Se trata de qué tan buena, qué tan innovadora era la pregunta de investigación. Entonces, de pronto más adelante vamos a hablar de propuestas para preguntas de investigación. Esto es una de las cosas que creo que vale la pena resaltar de este artículo. 50 pacientes definieron un campo. Los criterios de Milán, ustedes ya han escuchado que es lo que se está utilizando en términos de lograr una sobrevida de largo plazo después del trasplante. Incorporaron estas directrices, incluyendo el estadiaje de la Clínica de Barcelona. De nuevo, criterios adicionales de trasplante también para los próximos años.
aumentando el reconocimiento de la heterogeneidad tumoral. Bueno, ya obtuvimos algo de información sobre esto, ya conocemos los subtipos moleculares de HCC y puede haber una presentación clínica como pronóstico. Y sabemos que desde una perspectiva clínica vemos una heterogeneidad marcada en términos de cómo el HCC puede actuar. Pensamos que HCC puede ser un cáncer uniforme, altamente agresivo, altamente fatal, pero de forma interesante miramos una serie retrospectiva de 6 centros y encontramos que de hecho de 25 al 35% de hepatocarcinomas pueden ser indolentes. Y estos tienen tiempos de doblar el tumor de hasta 11 veces y vemos que el 25 a 35% son muy rápidos, que pasan al cabo de 3 años, de 3 meses, perdón. Y aquí esto nos lleva a reconocer que la biología tumoral puede ser muy diferente entre pacientes. La analogía que yo utilizo con mis pacientes es como un carro y una autopista. Entonces la evaluación estática es como una foto, una instantánea. ¿Y qué tan rápido está yendo el carro? Yo no le puedo decir, esto es una instantánea. Pero la biología tumoral realmente depende de evaluaciones longitudinales en cuanto a cómo responde la persona a terapia, cómo nos está yendo. Las evaluaciones longitudinales, como ustedes pueden haberlo escuchado, son más importantes que una evaluación estática de una sola vez. De nuevo, estos son datos que tienen los mismos estudios que hemos seleccionado de la literatura existente. Estos son buenos resultados post-trasplante, posibles con criterios expandidos. De nuevo, desde una perspectiva retrospectiva, vemos acá en esta cohorte de 168 pacientes. Estos pacientes con criterios extendidos pueden presentar buenos desenlaces. Aquí ya han escuchado de esto y ya escucharon la frase, entre más largo el viaje, más caro va a resultar. Entonces podemos mirar aquí el número de nódulos y el tamaño de este tumor. Podemos sacarlo y ver una sobrevida de 5 años se correlaciona con la interacción entre estos dos factores, como vemos acá en la gráfica. De nuevo hemos escuchado que ya hemos pasado más allá de la evaluación de carga tumoral. Ahora incorporamos biomarcadores. AFP es el que está mejor evaluado, con niveles de AFP mayores de 1000, siendo bastante útiles para el pronóstico. Esto ha sido incorporado ahora en los criterios de selección de trasplante en los Estados Unidos, donde si alguien tiene una AFP mayor que 1000, tienen que recibir tratamiento, necesitan que este nivel de alfa-fetoproteína sea reducido para ser candidatos al trasplante. Y esta es la lógica de los cambios longitudinales en alfa-fetoproteína asociados con el pronóstico. Si tenemos una AFP alto, se trata, baja, estos pacientes resultan una mejor prognosis que aquellos pacientes que no responden. Entonces, de nuevo, acá tenemos una idea de que no se trata solamente de la carga tumoral, estamos construyendo sobre otros factores y de nuevo vuelve esta idea de las evaluaciones longitudinales y que las respuestas longitudinales son más importantes que simplemente las variables en la presentación. Se han incorporado estos sistemas de puntuación que ahora consideran múltiples factores que se incorporan en un único puntaje. El puntaje NICA toma en cuenta tu máximo tamaño del tumor, máximo número de tumor, así como respuesta de AFP. Y vemos que son pacientes bien estratificados en términos de sus desenlaces post-trasplante. De nuevo, un concepto que ya escucharon en términos del retroceso del estadiaje, downstaging, cuando se presentan por fuera de los criterios de Milán, se hace tratamiento, se incorporan a los criterios de Milán y estos pacientes pueden tener muy buenos resultados. Cuando miramos esto es uno de los primeros estudios que miró esto en términos de la reducción del retroceso del estadiaje. El estudio de corte era de 61 pacientes y estos pacientes que se les retrocedió el estadio tuvieron una muy buena sobrevida de largo plazo post-trasplante de un 92%. Creo que esto es un buen concepto. Yendo hacia adelante, esto ha seguido siendo validado y creo que ustedes ya han escuchado los datos multicéntricos de un estudio de 194 pacientes que resalta que esto sí se continúa asociándose con beneficios de largo plazo en términos de sobrevida después del trasplante. Este es un estudio importante, es un estudio aleatorizado, controlado, multifásico de fase 2 y 3.
Y cuando miramos los datos de más alta calidad, estos son los datos de más alta calidad. Entonces esto nos muestra a los pacientes que se presentaron más allá de los criterios de Milán y se les retrocedió el estadiaje. Fueron tratados con terapia locorregional, se les redujo el estadiaje y en ese momento fueron aleatorizados para recibir trasplante hepático. Y algunas personas dirán, o es posible que lo escuchen esto de algún radiólogo, no sé por qué quieres que las cosas cambien si las cosas van bien. Y este ensayo responde esta pregunta. A pesar de que han tenido terapia locorregional, la respuesta de la terapia locorregional no persiste en el tiempo. Entonces, en algún punto esto va a fallar. Y cuando se presenta esta ventana para el trasplante, es ahí cuando uno la tiene que tomar. Entonces, los datos de nivel 1 muestran que el trasplante hepático en ese momento mejoraba la sobrevida significativamente en comparación con la terapia locorregional continua. De nuevo, esto se ha incorporado en la política de trasplante en Estados Unidos y vemos que estos pacientes se presentan entre criterios de retroceso del estadiaje y presentan una buena sobrevida. Ahora, ¿qué pasa si son pacientes que están más allá de estos criterios, tienen una mayor carga tumoral? Estos pacientes también pueden tener una sobrevida razonable, aunque no tanto como aquellos que cumplen los criterios de retroceso del estadiaje, de downstaging. Y aquí comenzamos a ver separaciones de las curvas en términos del riesgo de supervivencia post-trasplante o mayor recurrencia post-trasplante y menor sobrevida post-trasplante en aquellos pacientes que presentan más allá de los criterios de downstaging. Y esto es importante porque con el trasplante de hígado, desde la perspectiva del donante, tenemos que pensar en el marco ético del beneficio neto. Esos pacientes pueden lograr una buena sobrevida, pero una de las cosas que a menudo es dura como médico es cuidar de un paciente enfrente de ustedes, es recordar que también somos responsables de la salud pública. Y cuando uno saca un órgano y lo pone en un paciente con una sobrevida razonable, aunque no excelente, uno le está quitando a alguien, a un paciente de UCI o otro paciente con HCC, se la está quitando a otro paciente que necesita un trasplante de hígado. Hemos oído que hay muchos más pacientes que mueren en la lista de trasplante que pacientes que reciben el trasplante. Entonces, desde una perspectiva del donante, es un marco ético que tenemos que tener en cuenta. Entonces, queremos expandir los criterios, pero a un marco razonable, de forma que podamos permitir que los órganos beneficien a diferentes personas. Entonces, sabemos que estos pacientes, más allá de los criterios de downstaging, pueden lograr una buena sobrevida. ¿Cómo podemos lograrlo? Es el trasplante de hígado con donantes vivos. Y sé que esto ha sido incorporado en muchos más centros con el tiempo. Esto solía ser algo como de nicho, que solo algunos centros lo hacían, pero ahora estamos viendo una adopción cada vez mayor del trasplante de hígado con donante vivo. Y estas personas pueden lograr una muy buena sobrevida, incluso aquellos pacientes que están más allá de los criterios de downstaging. Otro par de puntos que me gustaría mencionar, volviendo a esta idea de la terapia sistémica que ahora está mejorando, viendo respuestas objetivas en muchos pacientes. Sabemos que con las terapias sistémicas vemos respuestas objetivas en 30% de las personas. Como centro de trasplante, lo que vamos a ver ahora son pacientes que presentan enfermedad de estadio avanzado y tienen una gran respuesta. Y luego nos vamos a quedar preguntándonos a nosotros mismos, ¿debemos hacer el trasplante de este paciente? Y ya hablamos del hecho de que el IRATS está abordando este algoritmo de tratamiento que yo creo que va a ser creíble porque podemos tener pacientes que comienzan con invasión vascular, se tratan con inmunoterapia y que parecen tener una buena respuesta, pero pueden tener un trombo blando o es un trombo tumoral. Tenemos un paciente con un ganglio metastásico, tiene una reducción de este ganglio y básicamente ahora hacemos 2 veces una biopsia y candidatizamos a este paciente para trasplante de hígado. Ahora, los datos después dirán si estos fueron buenas o malas decisiones, pero estas son cosas que vamos a tener que enfrentar como campo en términos de cómo lo hacemos. Entonces, el tratamiento, el algoritmo de respuesta inmune del IRATS va a ser muy importante para ver cuál es la respuesta y de forma que podamos tomar estas decisiones de forma correcta. Ahora, la inmunoterapia al momento del trasplante también tiene sus cuestiones, pero ahora hay datos que muestran que se puede utilizar la inmunoterapia durante la espera de la lista de espera de trasplante. Ahora, quiero resaltar la importancia de que podamos decir cuál es la respuesta a la inmunoterapia
cuál es la inflamación relacionada con la respuesta inmune, un campo interesante que yo creo que vamos a tener que abordar en conjunto por los próximos años. Bueno, en estas últimas diapositivas, la selección de pacientes nos lleva más allá de las evaluaciones de carga tumoral para identificar al paciente ideal, entre comillas. Ahora estamos mirando los biomarcadores, los factores histológicos, en los cuales yo no me adentré en mi charla, y la respuesta a terapia, ya sea bridging o downstaging, en términos de expandir el trasplante hepático para a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, como en estos últimos par de minutos, quiero volver al paciente que estamos hablando. Ustedes recuerdan, post-tratamiento de hepatitis C, tiene buena función hepática, hipertensión portal, dos lesiones de 4.5 y 3 centímetros. Y cuando miramos esto, él presenta unos downstaging. Estos son buenos factores pronósticos. Es tratado con quimioembolización como respuesta parcial. Y tiene entonces una enfermedad viable con 2 centímetros de viabilidad continua. Entonces, de nuevo, reducción del estadiaje, un buen factor de prognosis. Y tuvo trasplante de hígado y le está yendo bien, sin recurrencia. 4 años después. Este es un paciente que hubiera muerto anteriormente con terapia locorregional a la edad de 56 o 57 años. Ahora tiene 58 años y su expectativa de vida es que va a vivir por décadas. Muy diferente prognosis para este paciente, porque el trasplante de hígado se ha expandido a muchos y muchos más pacientes. Esto es algo que tenemos que recordar, es algo sobre lo que tenemos que educar a nuestros colegas en la comunidad en términos de que el trasplante hepático ya está más disponible para más pacientes. Los cambios ahora van más allá del número y tamaño de los tumores, también tienen en cuenta la respuesta a terapia y hacerlo nos permite extender los beneficios del trasplante hepático a una mayor cantidad de pacientes. Muchas gracias.